Muy bien, hermanos, volvemos a Mateo 12 y meditando un poco más en los conceptos del diablo, de Satanás y las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, como ya acabamos de leer en Efesios capítulo 6. Me gustaría hablar de las palabras que encontramos que hablan de nuestro enemigo, el jefe, el príncipe de las tinieblas, se llama Satanás. Yo creo que la palabra significa adversario, porque Él es nuestro enemigo, es adversario de Dios y adversario del hombre. Yo creo que a veces la palabra se usa en un sentido no solamente de la persona que se llama Satanás, pero también se acuerda una vez cuando Jesús hablaba de su muerte, que Pedro le regañó. Entonces Jesús dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás. ¿Se acuerda? Le llamó a Pedro a Satanás, porque no tenía su mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres de esta tierra. Entonces era como adversario de Cristo. Esto puede ser significado, aunque podía haber pensado en que Satanás había entrado en Pedro, como en otro lugar, cuando Judas iba a traicionar a Jesús. Jesús le despidió de la cena y le dijo que Satanás entró en él. Entonces, hablando de la influencia, aquí en Mateo 12, 43, yo creo que vemos este concepto de la entrada de Satanás o de los espíritus inmundos. Entran en una persona cuando se rinde a la influencia de este espíritu. En este caso, leyendo otra vez del versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Esto no cabe con los otros contextos no dice que Jesús echó fuera a este demonio. Este salió, tal vez salió porque el hombre, en el sentido, el hombre andaba en pecado, pero cuando se arrepintió, ¿qué pasó? Pues salió el espíritu inmundo, porque no podía tener influencia en su vida. No es que salió para siempre, volvió, ¿verdad? ¿Cuándo vuelve el demonio para dar esta influencia? Cuando el hombre se abre, cuando el hombre vuelve a pensar como un hombre mundano, cuando el hombre se rinde, como dice Santiago 1, a su concupiscencia, a sus deseos de la carne. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Esto es que la casa del hombre, la vida del hombre invita el regreso de esta influencia maligna por sus actitudes, por sus distracciones, por meterse más y más en el mundo. Entonces, Satanás, y también se llama el diablo, es el que
el que tiene esta influencia maligna en uno, volviendo a Efesios, hay otros términos que también encontramos, que habla, dice en el 6:11, Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, acechanzas del diablo. Pero además dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este mundo. Les habla como no es carne y sangre, son espíritus entonces. Pero dice son principados. Aparentemente hay muchos y tienen orden, tienen alguien entre ellos que les manda hacer su maldad y su influencia en cada uno. Principados y dice potestades y dice contra gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas. Otra vez habla de su reino, su círculo de influencia es tinieblas. Si es tiniebla no es la luz. La luz será, el opuesto sería la luz, ¿verdad? Sería la verdad. La importancia de ser honesto con uno mismo, de examinarse a sí mismo todos los días, porque estamos siempre engañándonos a nosotros mismos. Hay que preguntar, ¿es verdad o no la razón que doy para no hacer el bien? La luz es la verdad, pero los gobernadores de estos espíritus son de las tinieblas, de los engaños, de las influencias mentirosas. Dice contra huestes espirituales de maldad. ¿Cuántos demonios hay? Hay muchos. Hay huestes. Podemos imaginar, pues, ese Satanás y los huestes de él no van a hacer mucho caso de mí. Yo soy muy pequeño, muy chiquito. Hay tan miles y miles y miles más peores que yo, ¿verdad? Hay muchos hombres muy malos que deben de ocupar mucho. Pero la verdad es que hay muchos soldados en el ejército de la maldad. Y están, dice, en las regiones celestes. Son espíritus en las regiones celestes. Esto entonces habla del mundo invisible. Es por eso que tenemos esta declaración de Jesús que nos provoca entender la importancia de resistir la influencia. Lea conmigo 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Acabamos de leer un poco antes en el versículo 4 de los ángeles que pecaron, ¿verdad? Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Ahora, leyendo adelante en el 17,
Está hablando de la gente que anda bajo la influencia de las huestes celestiales. ¿Quiénes son? Dice el 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, en capítulo 2:4 dice, estos ángeles que pecaron, dice, Dios les arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos no son los únicos. También los hombres que los siguen tienen el mismo destino. La más densa oscuridad está reservada para ellos. Ahora, el 18. Pues hablando palabras infladas y vanas. ¿Okay? ¿Son palabras de verdad o de mentira? Okay. Infladas, no es la sustancia, están vacíos, vanas, dice sus palabras. ¿Por qué? Porque usan los engaños y las mentiras como los demonios. Seducen con, ahí está la palabra, concupiscencia, otra vez. De la carne, deseo de la carne, la inmoralidad, pensamientos inmorales de la carne, disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Anteriormente los cristianos andaban así, dicen, vivían en error, pero verdaderamente habían huido de esta vida en error, dice. Pero vuelven para atrás, son seducidos con concupiscencia de la carne. El 19. Estos hombres están, los que seducen, son hombres que seducen a otros, entrar también en la vida de maldad. Dice, los prometen libertad. Hay mucha falsa doctrina que promete libertad. Dice que no andamos por obras, no andamos por ley, andamos por gracia. Y ellos piensan que andar con gracia o por gracia es de andar sin preocuparse del pecado. Dicen que no hay que confesar todo pecado, porque Dios automáticamente le perdona. Que Jesús es el único que obedeció a Dios completamente y no, el hombre no puede hacer eso. Y así enseñan, están en las iglesias, en muchas iglesias hoy día. Prometen libertad, pero la realidad es que entran más y más en la esclavitud del pecado. Andan en tinieblas, andan en error, porque no andan diferente que los mundanos, porque no creen, ya que creen en Jesús, dicen que no hay que preocuparse por los pecados. El Señor ya les perdonó, ya Jesús obedeció. En lugar de usted, es como en el caso de los católicos, ¿verdad? Enseñan que María tiene un exceso de gracia, que uno puede pedir a María y ella le puede dar algo de su gracia. Así piensan, ¿verdad? Es el concepto de que uno puede pedir la justicia de otro. Entonces no importa lo que uno hace, lo que importa es que otro hace. El otro que hizo bien, ahora pedimos la gracia de ellos. Este concepto es un error, es muy falso. Pero así ellos prometen la libertad de la culpa del pecado. Y entonces uno descuida de su propia justicia y no anda. Dice,
les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cómo eran los sacerdotes que hablaban siempre de María, María? ¿Cómo vivían ellos? En maldad. Mucha corrupción, porque tenía ellos mismos seducidos por la concupiscencia, andaban inmorales. Dice, entonces, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es lo mismo que dijo Pablo. Pablo y Pedro están de acuerdo siempre en Romanos 6. Deje el dedo aquí, el 2 de Pedro, vamos a volver en un momento, pero vamos a leer de Romanos 6, ahora del versículo 16. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ¿de dónde viene la justicia? Por la obediencia. No hay otro modo. Uno no puede decir, usted ya obedeció por mí. Dice, Jesús obedeció por mí, ahora no tengo que obedecer. No. Uno que obedece, él es justo. El que no obedece, no es justo. Ese es el punto. Ahora, el 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿en qué sentido? Esclavo de la práctica del pecado. No solamente la culpa, pero también la práctica. Esclavo es alguien que hace lo que manda a otro. Si uno es esclavo de pecado, es porque el pecado manda la vida de uno. Entonces, dice, erais esclavos del pecado, aunque, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, el concepto es, libertad del pecado es libertad de la práctica del pecado. Uno que obedece de corazón a aquella forma de la doctrina de Cristo tiene forma. La forma manda una cierta vida, una cierta forma de pensar y de vivir. Entonces, llegamos a ser siervos de la justicia. ¿Por qué? Obedecemos la justicia. Entonces, la justicia es nuestro Señor. El Señor es justo y nos manda. Volviendo a 2 de Pedro. Ahora, volviendo al concepto del error de pensar que uno puede seguir en pecado y ser esclavo, dice el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Okay? Otra vez. ¿Escaparon de qué? Las contaminaciones del mundo. ¿Qué será? ¿La culpa o la práctica o los dos? Pues los dos. No solamente la culpa, pero también la práctica. Escapado de lo que contamina. Escapado de lo que el mundo nos da para hacer, que es una vida sucia,
es una vida contaminada. Entonces, dice, escapamos ¿cómo? Porque conocemos al Señor y Salvador. Él nos enseña cómo escapar. Cuando nos arrepentimos del pecado, dejamos para atrás el viejo hombre. Dejamos para atrás las prácticas de la vida anterior. Pero si uno vuelve atrás, ¿qué hace? Dice, enredándose otra vez en ellas. ¿En cuáles? En los pecados anteriores, en las contaminaciones anteriores, en la ignorancia anterior, en las excusas anteriores. Entonces estamos más y más enredados. Entonces es como uno que entra en una área donde hay mucha alambre o mucho bosque, mucha selva, y uno casi no puede moverse aquí, atrás, porque está enredado en todas las enredaderas, ¿verdad? Entonces, el pecado se presenta así. Somos vencidos. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estas palabras nos recuerdan de Mateo 12. Volviendo a Mateo 12 ahora. Estábamos estudiando en el contexto de Mateo 12. Queremos entender qué quería Jesús decir cuando dijo que el 44, 12:44. Entonces dice, el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí dijo Pedro. Y él dice en 2:20, dice, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando somos vencidos por el pecado, es como si hubiera un espíritu inmundo salió, pero cuando volvió, llegó con 7 más ahora. Y el postrer estado es peor que el primero. Entonces, lo que vemos es que el tormento de la vida del hombre que abandona a Cristo, ya que sabe, ¿verdad? Es peor, es más difícil, hay más tormento, porque uno sabe. Y también Satanás aflige aún más. El hombre que conoce el Evangelio muy bien y vuelve al mundo es más severo, es más capaz. Hay hombres que nunca obedecen y son más o menos buena gente, ¿verdad? Que casi no conocen a Cristo, no conocen la Biblia, pero más o menos son buena gente. Son inmundos, ¿verdad? No son piadosos, son, ¿cómo se llama? Hay otra palabra. Pero de todos modos son profanos, ¿verdad? Pero no son mala gente, más o menos. Pero encontramos a veces a cristianos que han vuelto al mundo, son más violentos, más inmorales. Hay un exceso, porque ahora tienen aún más fuerte
la influencia de los demonios. Quería volver a esta cuestión de quiénes son estos demonios con el tiempo que tenemos. Porque hoy día el concepto de ángeles y de demonios, el mundo tiene un concepto muy confuso. Dicen o piensan que los ángeles son los espíritus de los muertos, ¿verdad? Que un hombre se muere y cuando llega al cielo, Dios si está bueno, Dios le da sus alas, dice. Gana sus alas cuando llega al cielo. Y ahora es ángel que tiene sus alas. Y hay otros que cuando se mueren son malos. Y cuando llegan al trono de Dios, Dios les dice, no, es un demonio. Entonces, esto es la confusión. Y es muy antiguo el concepto. Demonio. La palabra demonio para el griego antiguo fue el concepto fue de que era espíritu del muerto. Entonces, los demonios para los griegos era de que hay buenos demonios y hay malos. También ellos decían, ellos eran dioses. Entonces, en la antigüedad, el concepto de la idolatría fue de lo que los demonios eran los dioses de ellos. En la Biblia este concepto se encuentra, hay dos lugares que podemos ver este concepto. Hechos 17, en Hechos 17, cuando Pablo habló con los griegos en Atenas, Hechos 17, leyendo ahora de versículo 22. Ahora, cuando Pablo comenzó a hablar, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La palabra religioso aquí es temeroso de demonios. ¿Ok? Religioso significa temer, es en el griego. Literalmente, temeroso de demonios. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, una ciudad llena de ídolos, adorando a toda clase de Dios. Pero se llamaban los dioses de ellos demonios. También en, creo que es 2 Corintios, dice en el capítulo, cuando habla de la comunión que tenemos, y tal vez está en el capítulo 1 Corintios capítulo 8 y 9. No pensé en buscar el texto. Dice,
cuando habla de sacrificio a los ídolos, les dice, aquí está, no, dice que ellos servían a los demonios en Corinto, donde dice, porque habló de eso en dos lugares en los Corintios, 1 Corintios 8, 9 y 10, y también en 2 Corintios le habló un poco antes, donde dice que no debemos tener comunión con los ídolos. No lo veo. De todos modos, hay dos lugares que así hablan de déjame ver. Capítulo 10, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Aquí está, versículo 20. Entonces dice 10:20, 1 Corintios 10:20. Antes te digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces, el argumento que hace cuando habla, dice que ellos, el concepto de los griegos era estos espíritus de los muertos, algunos buenos, algunos malos, eran los dioses. Jesús dice que no. Los demonios son todos espíritus, dice, inmundos. Casi siempre, Lucas, yo creo que Lucas dice demonios en algunos lugares, pero mayormente se llaman espíritus inmundos, porque todos eran malos. No habían buenos y malos, todos eran inmundos. No, inmundo es más que malo. Inmundo implica que la persona inmunda, el diablo inmundo, el espíritu inmundo, es una persona separada de Dios, profanado, contaminado. Es el concepto de algo sucio, contaminado, porque así es todo pecado. Toda rebeldía, todo lo que hace el hombre en pecado, bajo la influencia de los huestes espirituales de la maldad, es contaminado y es sucio. Muy bien, con eso voy a terminar. Ya pasamos un poco la hora y parece que todavía está predicando el hermano y vamos a... Ahí donde dice que el demonio regresa a su casa y la encuentra en orden limpia, desocupada en orden limpia, ¿a qué se está refiriendo realmente? Yo creo que es la persona en su disposición de volver al pecado. Entonces está muy cómodo el malo y viene para animarle a seguir en su pecado y aún aumentar. ¿Verdad? Pero, entonces yo estaba confundida porque pensé que cuando decía que regresaba y le encontraba en orden, es que esa persona ya estaba sirviendo a Dios y le hicieron tentar otra vez. Sí, es el concepto. Okay. Es el concepto.
y entonces viene y encuentra la casa limpia. Ah, ok. O sea, no tiene Entonces quiere tanta- tentarlo más fuerte. O sea, Sí. viene Limpio para maldad, no limpio para Dios. Viene más fuerte. Preparada a tentar. y abierta, Para la invita, Sí, para que invita peque al más, diablo. Para que peque más. Yo siempre pensé Para que que peque era más. así como yo, ¿verdad? Que vivía en el mal, me Ujú. arrepentí, ya mi casa está limpia, ordenada. No, pero No, no, no. al Ah, contrario, ok. está hablando limpio para la maldad, No desocupada, es desocupada, ¿verdad? Sí, sí. Ese es el concepto, que no tenía a Satanás. Así pensaba él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. No lo dejaba entrar, pero cuando ya lo dejaba Cuando entrar, Cristo lo estaba- deja él y- Cuando Cristo estaba no podía entrar. No podía entrar. Ahora, sin Cristo, la casa está Sin Cristo, desocupada. Pues que está desocupada. Entonces está Hace todo que en Satanás orden para no la tiene- maldad. No tiene dominio propio. Yo lo veía por el otro lado que está desocupada del mal. Y Sí. quería, porque ya ve que cuando uno se mete en las cosas de Dios, Satanás lo ataca más fuerte. Sí, sí. Entonces por eso me confundí. Oh, esto es cierto. Por es eso la cierto. gente que se va al mundo, que conocieron la verdad, se vuelven más peores a veces, Sí. antes de... Y ya ni saludan. Los Y encuentran les y ya no cuesta llegan. bastante No, y regresar. vuelven al pecado cosas que hacen que